presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien ha dado a conocer detalles en relación a las nuevas decisiones que se toman en torno a la migración. El propósito es mantener hasta donde sea posible a los migrantes en el sur-sureste del país, porque permitir la introducción por completo al territorio que atraviesen nuestro país significa muchos riesgos de violación de derechos humanos. Recordar hechos lamentables como el fusilamiento de migrantes, el asesinato de migrantes en Tamaulipas, en los gobiernos anteriores, en San Fernando, Tamaulipas. Entonces, y recientemente todavía lamentamos que unos migrantes guatemaltecos fueron asesinados, quemados en la frontera de Tamaulipas. Entonces corren muchos riesgos. Entonces nosotros estamos buscando que se mantengan en albergues en el sur, sureste, nada más que ellos llevan pues un plan desde que salen de sus pueblos, hacen acuerdos muchos con traficantes de personas, con polleros, reúnen dinero con ese propósito y lo que quieren es llegar a Estados Unidos. ¿Y cuáles son esas opciones que deben de aplicarse ya? El que se extienda el programa Sembrando Vida a Guatemala, a Honduras, a El Salvador. Esto que les estoy planteando, así se lo voy a volver a plantear al presidente Biden. La semana próxima, más tardar, le envío una carta, porque no podemos solo estar deteniendo, reteniendo. Hay que atender las causas. La gente no sale por gusto de sus pueblos, no abandona a su familia por gusto, lo hacen por necesidad. Tenemos con nosotros a Alejandra, licenciado Julio Rivera Clavería. Vamos a platicar sobre este tema justamente y sobre las declaraciones que ha dado el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Ha dicho cosas muy interesantes, licenciado Rivera Clavería. Vamos a conversar con él dentro de unos momentitos, Alejandra. Así es, Andri, de hecho ya nos acompaña y estamos en este momento realizando la primera consulta. Le damos la bienvenida y como siempre agradeciendo por acceder a estar con nosotros aquí en TN Todo Noticias. ¿Cómo podría impactar la decisión del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador sobre el detener estas caravanas y estos movimientos? Guatemala, por su ubicación geopolítica, es un punto estratégico para el paso de estas personas. ¿Qué opinión y qué repercusiones podría tener para Guatemala? Bienvenido. Pues muy buenas noches a todos los amigos de TN23. La realidad, Alejandra, es que efectivamente la propuesta que hace el presidente López Obrador es correcta. Él es un hombre que respeta los derechos humanos, que cree profundamente en el respeto a los derechos humanos y desde luego el planteamiento de ellos obedece a una razón muy simple. También están velando por los propios intereses de los mexicanos. Es decir, él sabe que el cruce de migrantes por todo el territorio nacional
le complica la existencia a la presidencia de la República Mexicana, porque se han sucedido múltiples hechos, como él muy bien lo planteó, en el que se han asesinado a migrantes de todas las nacionalidades, no solo guatemaltecos, en primer lugar. Pero en segundo lugar, también muchos de ellos se van quedando en el camino y van complicando la existencia también de las autoridades mexicanas, porque también viajan delincuencia y criminalidad entre los migrantes que van para Estados Unidos. Y por último, el tema de los puestos de migrantes en el lado norte de México, pegado a la frontera mexicana, que se les ha convertido en un grave problema en el que existen violaciones a los derechos humanos, en el que no se les da el cuidado y el tratamiento a los migrantes que se ha ofrecido, y que efectivamente tampoco por parte de las autoridades norteamericanas se les ha ofrecido el asilo que se planteó en algún principio. Yo creo que esa propuesta es correcta y creo que Guatemala se está convirtiendo desde ya hace algún tiempo para acá en la frontera real con los Estados Unidos. Licenciado Rivera Clavería, mire, sus palabras finales de esta primera participación son increíbles. Guatemala se está convirtiendo en la frontera real del paso fronterizo hacia los Estados Unidos. Retomando las palabras del presidente de México, Manuel Andrés López Obrador, decía él, voy a mandarle una carta al presidente Biden diciéndole que atienda las causas de la migración, porque no podemos estar toda la vida deteniendo a los migrantes. Ahora, mi pregunta es, si Estados Unidos, por ejemplo, invirtió más de $2,000 millones en Afganistán en un lapso de 20 años, ¿no podría Estados Unidos invertir en estos países para tratar de generar esas fuentes de empleo y evitar la migración masiva a los Estados Unidos? Eso sería lo ideal. Pero la política real es distinta. Los países centroamericanos no son los puntos más importantes en materia geopolítica para los norteamericanos, y eso es una realidad. Por lo tanto, la inversión debería de hacerse a través de algunas propuestas en las que efectivamente se puedan desarrollar estos países para contener la migración. Pero es que el grave problema, Andrea y Alejandra, es que no es un solo problema de Guatemala. Es que el problema es latinoamericano y entonces sí caribeño, y muchos de los migrantes y europeos y asiáticos entran por esta vía para llegar a Estados Unidos. Por lo tanto, yo creo que aquí lo importante es replantear y revisar qué podemos hacer con el tema migratorio para que Guatemala tampoco sea afectada. Déjenme explicar. Por ejemplo, nosotros recibimos aviones, recibimos vehículos, autobuses llenos de migrantes en los que vienen salvadoreños, hondureños, nicaragüenses y de algunas otras nacionalidades que se paran quedando en el país y que se convierten en una carga para un país pobre y subdesarrollado como lo es Guatemala. Por lo tanto, eso es parte de lo que tenemos que arreglar. Que se vayan a sus respectivos países y que los salvadoreños, que los hondureños, que los nicaragüenses, que los caribeños se hagan cargo de sus nacionales. Así como nosotros nos tenemos que hacer cargo de los repatriados guatemaltecos que vienen. Licenciado Julio Rivera Clavería, ¿cuál sería el impacto para nuestro país luego de conocer las diferentes problemáticas que se están registrando? Iniciamos presentando lo que se dio en el Ceibo, esta situación, estos flujos que incrementan, que podrían ser parte ya de estas decisiones. ¿Cómo puede impactar esto en nuestro país? Va a impactar en varias formas, uno en lo social, otro en lo económico y por último en lo político, definitivamente. En lo económico porque efectivamente muchos de estos migrantes que regresan vienen con deudas de 100,000, 150,000 quetzales que tienen que pagar. Y en muchos de los casos venden propiedades y esta gente se queda otra vez sin nada, sin absolutamente nada. Y en estos momentos de pandemia no se está generando puestos de trabajo. Al contrario, se están cancelando puestos de trabajo, se ha disminuido el salario y eso implica hambre. Por lo tanto, vamos a tener problemas de tipo económico que afectan en lo social
porque esto hace que efectivamente las familias se les disminuyan sus salarios, se queden sin comer, que no tengan acceso a educación, que no tengan acceso a salud, y cada vez la pelota se va haciendo más grande de la problemática económica y social. Y por último, la parte política, porque al final ahí va a repercutir todo, porque también de alguna manera los dirigentes al Congreso de la República, que son los que deberían de estar preocupados ahorita al 100%, ni siquiera les interesa este tema. Bueno, licenciado Rivera Clavería, usted ha planteado y hemos hablado aquí sobre los problemas y las repercusiones. Ahora, ¿cuál sería alguna o algunas posibles soluciones para terminar con esto su intervención? Yo creo que la propuesta del presidente Manuel López Obrador es la correcta. Está pidiéndole a los norteamericanos, que va a presentar una carta la próxima semana en la que les está pidiendo cómo desarrollamos los planes que ellos, los mexicanos, han comenzado a diseñar conjuntamente con CEPAL desde hace algún tiempo para poner en práctica. Eso sería lo primero. Lo segundo, ver cómo hacemos para que efectivamente se pueda atraer inversión extranjera a Guatemala, generando puestos de trabajo, y que los empresarios guatemaltecos entiendan que hay que invertir en el país. Y por último, combatir la corrupción fuertemente, porque ese es el elemento que hace que los guatemaltecos, en términos generales, no creamos en el trabajo que hace el gobierno o que hacen los empresarios pensando que todo es corrupción. Y no es cierto. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo grande por combatir la corrupción, pero tenemos que hacer un esfuerzo grande porque efectivamente también los guatemaltecos actuemos con responsabilidad, respetando la ley y llegando a los mínimos acuerdos políticos para desarrollar el país. Julio Rivera Clavería, gracias por habernos acompañado y por estar abordando un tema de suma importancia, y sobre todo que ahora pues las autoridades están atendiendo las situaciones que se están registrando. Gracias nuevamente, nos vemos pronto en este espacio.